¿Te has imaginado la experiencia de un psicólogo en la vida estudiantil, laboral y personal? Todos tenemos retos, pero ¿qué hay de los adolescentes hoy en día? ¿Son una generación de cristal? Esto y mucho más reflexionamos el día de hoy con Ceci Flores. Bienvenidos al Laboratorio de Psicología, el podcast donde exploramos el laberinto de los procesos mentales, el comportamiento humano y la salud mental. Soy Juan Martín Flores, estudiante de psicología, y este es un espacio seguro donde podemos sumergirnos en el conocimiento respaldado por la ciencia y las experiencias de expertos, siempre con la mente abierta para reflexionar, ajustar nuestras ideas y corregir lo que creíamos saber. Es momento de comprendernos mejor. Conmigo me acompaña la psicóloga Ceci Flores. Ceci, la verdad es que muchísimas gracias por ser nuestra madrina en el podcast. Este es el primer podcast que estamos grabando. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Pues la verdad, privilegiada. Me siento honrada por esta invitación y por participar junto contigo en este proyecto. Yo soy el que se siente muy privilegiado. Pues vamos a empezar, sin más. Explícanos un poquito quién es Ceci. Ceci, pues quizás llamará la atención el por qué el Ceci, no todo es mi nombre completo. Ceci es una persona que ha estudiado, que ha vivido una vida que a partir de ella decidió darle un toque de cambio en el cual en ese quedó marcado el nombre, pues el diminutivo con cariño, el toque que tiene también, la verdad, es un error ortográfico, el Flores, pero sin embargo es lo que deja huella en mí, que a partir de los errores, los cambios, se ha hecho esta persona, la que ahorita actualmente está buscando prepararse cada día más, aprendiendo a partir del área psicológica y de la experiencia misma con las anécdotas de vida y todo lo que hace al ser humano ser quien desea ser y no quien originalmente en algún punto le asignaron. Para los que nos escuchan, Ceci habló sobre su nombre y en realidad se escribe S-E-C-Y. Entonces, a mí también me ha preguntado de, oye, porque te tengo guardada en mis contactos, me dicen, oye, ¿por qué escribiste mal Ceci? Y yo, no, así se llama. Es una muy bonita anécdota. Particularmente yo creo que mi nombre sí lo escribieron bien, pero que esté bien o mal creo que es de perspectivas. Una de las cosas que más me interesó fue, Ceci, tu experiencia estudiando psicología a una edad diferente a la que normalmente se estudia o la mayoría de las personas estudian. Me interesa mucho saber cómo fue tu experiencia porque yo también estoy estudiando psicología a mi edad. Empecé a los 30 años a estudiar psicología. ¿Cuáles fueron los pros y los contras o que tú viste de estudiar psicología a una edad diferente a los demás, que es saliendo de la prepa? Pues en mi experiencia no fue fácil. Entré a estudiar a los 36 años. Ya estaba casada, ya tenía dos hijos y eso generó mucho que decir dentro de mi familia, ya que vivo en una ciudad pequeña en la cual todavía se vive a partir de ciertas tradiciones, de creencias culturales y así. Entonces fue romper un poquito los esquemas tradicionales de una mujer casada con hijos que se espera que esté en su casa o trabajando, contribuyendo al hogar económicamente. Entonces, al decidir querer estudiar, afortunadamente mi pareja me apoyó y me dijo, pues vamos adelante. Pero sí hubo comentarios de que, ¿cómo a tu edad vas a estudiar? ¿Para qué estudias a esta edad? ¿Dónde vas a encontrar trabajo? Cuando acabes, pues ya vas a estar más grande y dónde te vas a acomodar. ¿Y tus hijos? ¿Qué vas a hacer con tus hijos? ¿Qué va a pasar con ellos? Entonces, toda esa serie de preguntas de como que ni me la creían que fuera a estudiar, como que
No sé exactamente cómo lo veía, pero sí hubo mucha crítica. Mi sorpresa sí fue el primer día de clase que mis compañeros creyeron que yo era la maestra, obviamente por la diferencia de edades. Y ya les dije, no, no soy la maestra, yo también estoy esperando a que llegue el maestro. Y pues sí, ver que había maestros menores que yo ahí enseñando, sí fue un tanto difícil para mí bajar ese nivel, porque pues como mamá, aprendes a actuar de tú con todo mundo. Entonces, encontrar esa parte, sí, de, hey, sí, pero son tus maestros y acá pues son tus compañeros, pero igual no hubo una aceptación plena por parte de mis compañeros, desafortunadamente. No fue fácil. A medida de la misma carrera, aprendiendo y entendiendo los por qué y los para qué de las condiciones que se fueron dando, fue largo, la verdad, al tener pues más responsabilidades aparte, un joven adolescente que nada más se dedica a estudiar. En mi parte, pues el tener responsabilidades de hijos, casa, pareja, sí contribuyó a que hubiera ciertas dificultades. Te puedo decir que en 3 ocasiones estuve a punto de dejar la carrera, pero afortunadamente tuve el apoyo de maestros y coordinadores que me apoyaron muchísimo y no me dejaron caer y me fueron acompañando y acompañando. Y estoy muy agradecida en ese aspecto y compañeros también que me tendieron la mano y pues mira, tardé 6 años en terminar una carrera de 4 años y medio, pero me siento muy satisfecha con ella. Como te digo, al principio todo lo que se veía que contribuía a que no fuera a calificar como una buena estudiante, contribuyó a que entendiera más por la experiencia de vida, al ver los temas, al ver los libros que ya había leído, las películas que ya había visto. Toda esta parte contribuyó a entender que era el momento apropiado. Si hubiera estudiado de más joven, creo que no lo hubiera tomado de la misma manera a como lo he aprendido hasta ahorita. Hay una duda que me surge, que es, a veces me pregunto qué hubiera pasado si hubiera escogido psicología como mi primera carrera, ¿no? Hay ocasiones en las que sí me lo pregunto y digo, bueno, a lo mejor hubieran pasado diferentes cosas, pero en mi camino muy personal, creo que estoy disfrutando, no puedo decir más, pero de manera diferente estudiar psicología, ¿no? Yo apenas estoy viendo cosas como filosofía, metodología, entonces a mí me gusta y creo que le puedo dar un sentido diferente, o al menos eso es lo que yo pienso, que si lo hubiera estudiado un poco más pequeño o de menor edad. Pero creo que si estudiara psicología en otros, no sé, 10 años, creo que también lo vería de una forma quizás parecida o quizás diferente. Entonces, mi pregunta, ¿qué es mejor? ¿Estudiar psicología cuando ya tengamos más edad o estudiarla lo más antes posible? ¿Qué es lo que tú crees? Como seres humanos, somos personas diferentes. Nuestro grado de resiliencia ante las situaciones son diferentes, las circunstancias, las capacidades. Creo que sí conllevan muchos rasgos. Conozco varias personas que estudiaron como primera opción psicología y les ha ido bastante bien. También he conocido personas que se tardaron más tiempo para estudiarlo y también les va bien. Creo que a cada quien nos llega el momento apropiado, siempre y cuando lo enfoquemos y lo disfrutemos. Porque en la parte que yo como primera opción también estudié otra carrera que fue informática. Sin embargo, la dejé en sexto semestre porque yo desde que salí de preparatoria yo quería estudiar psicología. Sin embargo, las circunstancias económicas, el que no había psicología en una universidad pública, era de paga y no tenía los medios para pagarla.
pues sí contribuyó bastante en mi decisión de pues estudiar otra cosa, ¿no? Que te genere un ingreso y si ya más adelante la puedes estudiar, lo haces. Sí, pues no, no era lo mío esa carrera. No fue tiempo perdido porque aprendí muchas cosas de vida y académica. Sin embargo, en lo que a mí respecta, disfruté tanto el estar estudiando ya la carrera, ya como que más tranquila, no de porque tenía que estudiar, sino porque quería hacerlo. Creo que esa es la parte que hace la diferencia de cualquier carrera. Cuando tienes que estudiar porque no te queda otra, porque tienes que hacerlo, o cuando lo quieres hacer y lo vas disfrutando paso a paso. Recuerdo que te comentaba que la hice en 6 años, entonces hubo un momento en el que me atrasaba en las materias y yo decía, híjole, me voy a atrasar en esta materia y pues la reprobaba por X circunstancia, pero dije, no, ni me voy a preocupar, voy a repetirla porque en esta ocasión quiero entenderla bien. Entonces, o no me saturaba de tantas materias para poder entenderlas bien. Dije, es que lo quiero disfrutar. Vengo porque quiero, no porque tengo. Entonces, creo que esa parte marca mucho el punto de referencia en el si es al inicio de saliendo de bachillerato o después, el que la disfrute y sea lo que quieres hacer. Me resuena mucho la parte de las materias. Yo tampoco no creo que la termine. Es en 4 años y medio. No creo que la termine en 4 años y medio porque creo que prefiero tomar las materias que me gustan en un tiempo en el que le pueda dedicar, ¿no? También tengo otras cosas que hacer, trabajo, etcétera. A veces solo tomo 3, 4 materias de las 6 recomendadas. Entonces fue como, bueno, si tomo 6 materias o una que ya llevo atrasada adicional, no va a ser lo mejor para aprender y Ujú. simplemente voy a llevar carga emocional, carga de trabajo y no la voy a disfrutar. Entonces, sin quererlo, creo que tomé la decisión, ya la estoy haciendo o esta carrera, ya no la estoy haciendo porque tenga que hacerla, porque necesito una carrera, porque la sociedad me está diciendo que debo de tener una carrera, que si tengo los medios, él la haga, que no desperdicie ese tiempo, sino ya es para mí. Ahí veo mucha diferencia entre el cómo hago las cosas, cómo tomo las materias, a qué le presto atención, a qué digo, bueno, esto no es que ya lo sepa, sino considero que lo más importante es esta parte, no tanto esta parte. Entonces yo aprendo como a discernir un poquito más. No estoy seguro de que sea la mejor opción o a veces la mejor decisión, pero la hago más consciente. Ya veremos cómo nos va. Ahora, independientemente de su edad, en la que las personas se deciden estudiar psicología, ¿cuáles son las recomendaciones que les haces a esos futuros psicólogos Recomendaciones. ¿En qué aspecto? para que uno aprovechen mejor su estancia en la universidad? Dos, Ujú. sobre conocimientos en los que se tengan que enfocar, si es que hay alguno, y qué habilidades son las que recomiendas que un psicólogo debería tener independientemente del campo en el que se encuentre o en el que vaya. A desenvolver. Ujú. Ok. Bueno, cabe señalar que al principio, cuando empiezas la carrera, no sé si en tus clases te hicieron esta pregunta. A mí, la mayoría de los maestros al inicio de las primeras clases nos preguntaban, ¿por qué quieres estudiar psicología? ¿O para qué quieres hacerlo? La mayoría, te podría decir que un 90% de los que contestábamos, decíamos, ay, es que me gusta ayudar a las personas, me gusta escucharlas, me gusta dar consejos y me han dicho que soy muy buena haciendo. Entonces, ajá, Me suena. entonces, pues sí, la mayoría de la gente he escuchado de que, ay, pues para ir a desahogarte, pues puedes platicar con un amigo, pues para irte para dar consejos, pues cualquiera te los puede dar, el chiste es de que los sigas y cosas así, ¿no?
Pero en el transcurso de la carrera, a veces nos vamos como que dirigiendo por esta parte, el querer ayudar al otro. Yo sé cómo ayudar a los otros, me gusta ayudar a los otros. Sí es una parte importante. Sin embargo, es muy importante, al menos en lo personal, trabajar en ti mismo. Conócete, acéptate, y esa es la parte fundamental en la cual pienses en ti de manera positiva para que puedas ayudar a otro. Porque si te olvidas de ti y antepones a otro, ni siquiera estás respetando a la otra persona, porque se falta mucho el respeto a uno mismo al olvidarse de uno también. La otra mm, sería el que todos sabemos escuchar, no es verdad. Todos oímos y generalmente escuchamos para contestar, pocos escuchamos para entender. Ajá, a veces queremos, ya sabemos lo que va a decir la otra persona y ni Ajá. siquiera ha terminado, ¿no? Entonces no estamos ya escuchando. Queremos ya decir nuestro punto sobre la otra persona. Entonces, mientras no aprendamos a manejar esa parte, que también es muy importante, es escucharnos a nosotros mismos, aprender a escucharnos, o sea, por eso te digo, conocernos. Y en medida que nos conozcamos, aprender a escucharnos para escuchar esos ruidos que nos hacen no escuchar al otro, responder por el otro y realmente identificar quién te está diciendo todo eso. Si el otro no ha terminado, ¿quién está juzgando o comprendiendo a la otra persona? Entonces, esa parte en la carrera sí se trabaja en la parte de la entrevista, porque hay que aprender a manejar lo que son las entrevistas, que es esto, la escucha abierta, la empatía, el rapport y todas estas recomendaciones que dan para hacer un buen contacto con la otra persona. Pero si la persona presente no está preparada, pues de nada va a servir, ¿no? Te puedes desviar fácilmente. Esa parte creo que es una de las primeras recomendaciones, es cuidarte, conocerte, escucharte, y aprendiendo a hacer eso ya llevas un tanto por ciento de ventaja en esta área, que es la base de toda la carrera, creo. Aparte de las teorías, el conocimiento y todo eso, pero creo que es una parte que sí les recomendaría a muchos que creen que solamente no es chisme, no es, les, ay, es que les encanta el chisme por eso, es que son buenísimos, entonces Todos esos reels y TikToks, ¿no? es que solamente busca desahogarte con alguien. Sí, sí es importante. El habla, el sacarlo, no guardártelo, es muy importante. Pero la mayoría de las personas no sabemos quedarnos callados. Por lo general, buscamos una respuesta para el problema de los demás. Cuando no, no nos permitimos escucharnos a nosotros y qué es lo que necesitamos nosotros, ¿no? Nos cuesta bastante voltear a vernos. Entonces, por eso buscamos mucho voltear a ver a los demás, para resolver en los demás mucho de lo que no me atrevo a resolver. Estas dos recomendaciones, aunque son específicas para psicología, creo que me resuenan, mientras lo estabas diciendo, también me resonaban mucho en mi primera carrera, que es Administración Financiera y Sistemas, muy larga Ujú. el nombre. Pero creo que en esa carrera nos daban muchas clases que tenía que ver con administración, con liderazgo, y creo que era la parte que más repetían, ¿no? Tienes que tener liderazgo, vas a estar al frente de una empresa, vas a hacer equipos, pero al final creo que por lo menos en mi camino personal, ya hasta pasados algunos años dentro de la carrera, comencé como a identificar que hay muchas metodologías de liderazgo, hay muchas formas de lo que la gente percibe como liderazgo, hay otras cosas que es lo que nos enseñan nuestros profesores, nuestros amigos o hasta nuestros propios compañeros de trabajo sobre qué debería o qué no debería ser el liderazgo, pero pocas veces me pregunté específicamente, o sea, cómo se ve el liderazgo en mí, cuáles son las características o habilidades que yo tengo y que puedo dar a los demás y cuáles son las que yo debería desarrollar. Porque creo que quizás al inicio así yo lo pensaba y creo que nadie de mis profesores lo veía mal, o si lo veían mal, pues sabían que en algún momento yo me iba a dar cuenta, y es cómo el liderazgo se nos inculcaba de una forma en la que la eficiencia es lo más importante, los procesos, la metodología que escojas
Tuve una clase de psicología organizacional, pero fue todo como, y estas son las personas. Entonces hay que saber manejar esto y así se comportan y ya, ¿no? Ya sea las expectativas que uno tiene, el trabajo que las otras proveen y las ganancias que alguna u otra forma el comportamiento da esas ganancias de ambos. Entonces siempre lo veíamos más como un equilibrio, pero un equilibrio sobre los procesos, sobre la metodología que íbamos a usar, sobre qué estábamos produciendo. Quizás en ese momento no nos sentábamos a pensar sobre, ok, cuál es el impacto de la persona se siente bien haciendo su trabajo, ese tipo de cosas que ahora los beneficios de una empresa, que no es el sueldo, ¿no? Se habla sobre cómo sentirse a gusto en la empresa, horarios flexibles, más vacaciones, otro tipo de prestaciones, que la empresa haga ciertas actividades. Era esta parte de el capital humano solo es capital humano, solo funciona para darnos la ganancia, para darnos el producto, para darnos el servicio. Creo que me gusta mucho esta parte en la que ya estamos volteando a ver, y a veces no, qué es lo que necesita la persona para producir lo que necesitamos y que eso se vea remunerado hacia el beneficio de la empresa, pero también hacia el beneficio de la misma persona, ¿no? Volviendo a las expectativas que tienen las personas que entran en la carrera de psicología, o por lo menos así me pasa en mi salón, es que el 99 punto y algo tiene la perspectiva de que quiere ser psicólogo clínico. He aprendido que el psicólogo se puede desarrollar en diferentes espacios, campos, pero a veces es tan general que quiere abarcar muchas cosas y es entendible porque si la psicología es el estudio del comportamiento humano y de los procesos mentales, ¿no? Casi todo lo que toque el humano podría el psicólogo estudiarlo, ¿no? O acercarse de alguna u otra forma. Entonces, por eso siento que la psicología tiene Ujú. muchísimos campos de acción, pero a la vez, dentro de esos mismos campos de acción, a veces me siento un poco perdido cómo recomendar o sobre cómo hacerle saber a las personas, además de lo clínico, dónde es en realidad el mercado laboral de un psicólogo. Es que es muy amplio y todo también depende de las habilidades que vayas desarrollando y las herramientas que utilices en esto, ¿no? Yo te podría decir, cuando tuve que elegir a qué áreas orientar, el área psicológica y dónde me quería desempeñar, yo primeramente había elegido laboral, psicología laboral, que ahorita ya es psicología organizacional, psicología social y psicología clínica. Sin embargo, mi perfil por la edad sí me iba a costar bastante entrar en el área organizacional o laboral, porque tomando en consideración las edades en las que puedes entrar a una empresa y en qué edades ya no eres muy productivo según las edades, ¿no? Entonces, ese campo a mí se me fue cerrando según los criterios que fui evaluando. Sin darme cuenta, yo no me había fijado que estaba la educativa. Yo dije, no, o sea, no me interesa. Sin embargo, hubo un maestro que me dijo, ¿qué estás haciendo en psicología laboral? Y dije, pues voy a llevar esta área. Me dice, ¿tú eres de psicología laboral? Dije, entonces dice, tú eres de psicología en educación. Y yo, ay, no, a mí no me gusta cuidar estudiantes ni nada de eso. Y me decía, tú eres de esa área, te recomiendo que te regreses, porque yo ya llevaba una ventaja. Dice, regrésate a tomar nuevamente esas materias. Le hice caso, confiaba mucho en mi coordinador, le hice caso, me regresé y empecé a tomar el área educativa. Y ahí precisamente es donde me desempeño. En el área educativa fue donde encontré trabajo. Es donde actualmente ya tengo 7 años laborando y me siento muy bien. Y aparte, la clínica siempre me llamó la atención. Y en esta, pues no todos he estado en contacto con algunos ex compañeros de la carrera que me dicen, la clínica, no, la verdad a mí no me gusta, no, no siento que yo pueda funcionar en ese lado y les gusta más pues, la laboral o deportiva o social. Entonces, creo que cada uno de nosotros, de acuerdo a nuestras habilidades, como bien te comentaba, es saber identificarlas y dejarte llevar. Yo soy de las que piensa que cuando algo te gusta
y lo haces bien, te va a ir bien. Si haces algo que no te gusta y desganado, solamente pues, se va a ver ahí es producto, ¿no? De mala calidad y pues obviamente vas construyendo dirigirte a algo pues desagradable. Y pues en esta parte creo que cada quien va produciéndose y de acuerdo a la parte que te decía anteriormente, conociéndote y permitiéndote aceptar las herramientas que tienes y las habilidades, te va a ir guiando. Y aprovechar oportunidades también, vaya, ¿no? Porque a veces nos cerramos, ay, es que no me gusta, y pues permítete conocer, permítete ver, y qué tal si te gusta, porque a mí me pasó y me encantó, ¿no? Hay que tomar en consideración que también muchos de los criterios que llevamos en el área clínica los vamos a llevar en toda. En lo laboral ocupas saber conocer a las personas, escucharlas, saber cuándo te están mintiendo, si están llegando tarde, porque están llegando tarde, si están trabajando, si están conformes, si no. O sea, esa escucha la ocupa en cualquier ámbito que te vas a desarrollar, tanto como en la clínica como en cualquier otra. Y más que nada, trabajar en ti mismo. Y entre más trabajes en ti mismo, mejor te vas a desempeñar en todos los ámbitos, independientemente el enfoque que le vayas a dar. Suena muy prometedor. Creo que una de las preocupaciones es esa, ¿no? ¿Dónde voy a trabajar? Yo convivo mucho con una psicóloga organizacional y le preguntaba, ¿qué crees que te hizo falta estudiar para desarrollarte mejor en la empresa? Sus recomendaciones fueron lo que se llama habilidades blandas. Me dice, la verdad, la empatía, saber escuchar, Mm. siempre permitirte ver por las personas. Y yo estaba esperando honestamente una respuesta del grado de, bueno, necesitas estudiar más derecho laboral, porque pues es importante saber si vamos a tener alguna demanda o si estamos cumpliendo los criterios. Pero lo que ella me dijo fue, no, eso si te hace falta, puedes estudiarlo por tu parte. Es bueno que lo sepas, pero si no lo sabes, aquí lo aprendes y lo aprendes en menos de un mes, porque todos los días lo vas a ver. Entonces, hablando de conocimientos, sí hay algunas cosas que pude haber puesto un poco más de atención, pero acá ya cuando te estás desempeñando, tú mismo vas construyendo lo que el puesto te requiere, ¿no? Dices, más fácil obtener un conocimiento que obtener una actitud. Esa fue la recomendación. El psicólogo organizacional lo comparo con el de recursos humanos, porque en la universidad, en la primera carrera, hablaban mucho sobre comparación entre el psicólogo organizacional y el profesional de recursos humanos, ¿no? El licenciado en recursos humanos. Entonces, todos mis profesores que me dieron algunas materias de recursos humanos siempre decían que el licenciado en recursos humanos se desempeña mejor, que va haciendo un mejor trabajo, etcétera, pero yo nunca había tenido un acercamiento con un psicólogo organizacional para saber su opinión, ¿no? En una universidad de ciencias económico-administrativas, pues todo lo que tenga que ver en el ámbito organizacional, si es económico-administrativo y si salieron de esa universidad, pues pueden decir que es lo mejor, ¿no? Al no ser algo de salud, algo de social. Un psicólogo de verdad puede, su campo laboral es tan amplio y por qué Mm. en las empresas no es, por lo menos yo reviso mucho LinkedIn, no es tan recurrente el que digan, oh, necesito un psicólogo para tal área. Siempre dicen, un una persona administración, alguna persona con fines licenciatura en economía, licenciatura. Sé que esos son perfiles un poco más técnicos diferentes, pero si yo pongo en este buscador psicólogos o algo que tenga la palabra psicólogo, solamente me salen cosas como ONGs, quizás psicólogos clínicos para alguna clínica en específico, en algunas ocasiones en departamentos de recursos humanos, pero eso hasta mi experiencia en este momento es en lo que yo he visto. Creo que en el área educativa, quizás más en el área de educación especial, pero no necesariamente para el área de, no sé, coordinadores de algo en alguna escuela, etcétera. Creo que la palabra psicología ahí no se entiende. Sí, en esta parte que comentas, hay que tomar en consideración que ahorita estamos partiendo de un nuevo momento que está viviendo la parte del área de la psicología, en la que en algún punto era más tecnicismos, era más
ganancias, era ver más en el campo empresarial, por así decir, que sean funcional las personas, ¿no? Que me den rendimiento, que me den ganancias, toda esta parte, todo lo que contribuya a eso me va a beneficiar. Sin embargo, actualmente, no sé si te has fijado, ya se habla más de que las emociones existen, que las emociones ahí están y que son parte fundamental del desarrollo integral de las personas, que si emocionalmente no estás bien, no vas a rendir, no vas a producir. Entonces, ya se le empezó a hacer caso a esta parte. Incluso hay ya normativas en las empresas en las que piden que demuestren que sus empleados están teniendo cierto apoyo en esta área, porque si no, entran dentro de el abuso a los derechos humanos en todas las áreas, tanto educativas como en el ámbito empresarial, ya se están tomando en consideración. Sin embargo, ahorita creo que estamos bombardeados de tanta información en relación a las emociones y al aspecto psicológico, que se ha abaratado incluso el lenguaje psicológico. Ya cualquier persona menciona, ay, es que es bipolar esta persona, es que está trastornado, es que tiene depresión, ves a un niño inquieto, ajá, déficit de atención con hiperactividad, digo, wow, unos diagnósticos que se sacan así de la manga que digo, wow, ni yo me atrevo a hacer eso, ¿no? Sí, ahorita en todos los medios, se ve bombardeado de toda esta información, pero no la mayoría de las veces va bien fundamentada, no tiene unas fuentes confiables, es meramente desde el aspecto de que yo escuché o leí un libro que decía tal cosa y ya por eso ya me siento psicólogo. Entonces, creo que toda esta parte ha venido a confundir también lo que realmente hacemos los psicólogos estudiando pues tantos años, buscando formarnos con diplomados, maestrías y todo esto. Y a veces se confunde esta parte y viene a contaminar el verdadero trabajo que hacemos y en algunos momentos hasta credibilidad se pierde precisamente por esta parte, ¿no? Siempre va a ser importante, te aseguro que si hubiera un psicólogo al menos en cada empresa, en cada escuela y se tomara en cuenta desde esa perspectiva, creo que nos ahorraríamos muchas cosas, muchas situaciones. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, te puedo decir, en el ámbito laboral está recursos humanos, sí, pero no es lo mismo que un psicólogo laboral. Está una parte de la ética en la cual se supone que ahorita hay mucha disonancia cognitiva en el aspecto de que se habla de los derechos del trabajador, de los sindicatos que deben de proteger al trabajador ante todo, pero se abusa con el desgaste de los horarios, con el desgaste de los malos salarios, con el desgaste de de que no haya incentivación, y esto a la persona le va afectando, le va enfermando, y si no hay quien esté identificando, simplemente es no va a rendir y va a perder un buen trabajador. Ahorita, que estén rolando tanto en los trabajos, hay muchas empresas donde entran y apenas están empezando a trabajar y se salen. Luego entra y esto genera mucho gasto a la empresa porque apenas es darlos de alta en el IMSS, darles capacitación, darles uniforme y luego que te dejen el trabajo, ¿no? Creo que ahí entra el psicólogo organizacional para determinar
qué son las situaciones que involucran en las conductas del ser humano que no está generando que se quiera quedar, que se motive a ser parte de la empresa. Cuidar más a los que ya están, dándoles el servicio, las atenciones que se merecen, creo que rendirían más y abandonarían menos. En el ámbito educativo también, la mayoría de las ocasiones, si te puedo decir más del 90% de las ocasiones que un alumno reprueba, la mayoría de las veces es una situación emocional, ya sea por el ambiente escolar, si está sufriendo bullying, ya sea en el ámbito familiar, si hay una situación de familia disfuncional, entonces está desprotegido ese alumno. Entonces el hecho de que tenga alguien en la escuela que lo esté escuchando y que lo apoye, que lo oriente, ya con eso ya se contribuye en algo. Entonces, los maestros, los docentes tienen mucha la intención de apoyar, pero no tienen la preparación. Sí hace falta que en todas las escuelas mínimo sí haya un psicólogo para que estén apoyando. Creo que ahora lo veo como el psicólogo al tomar en cuenta no solamente el comportamiento de la persona, sino que debe involucrar más sobre sus contextos, su situación emocional, su situación familiar, su situación hasta de transporte, ¿no? Por ejemplo, sucede en Ciudad de México que las personas pueden hacer hasta 2 horas en llegar a su trabajo. ¿Qué es lo que están haciendo la empresa una vez que ya sucedieron 2 horas? Ujú. De quizás más, quizás pudieron haber pasado 3 horas y media desde que esa persona se levantó hasta llegar a su trabajo, ¿no? Sí entiendo la parte en la que quizás el psicólogo está más preparado en hacer un análisis más a profundidad, teniendo en cuenta ciertas variables, por ejemplo, las que ya mencionamos, en el que quizás pueda generar un mejor análisis y de ese análisis partir con soluciones, no sé si innovadoras, pero soluciones que puedan ser tangibles en cuanto a esas personas, ¿no? Igual en contextos educativos, si quizás el profesor está muy ocupado dando, no sé, todo el día clases, entonces lo que él se empeña es trasladar ese conocimiento. Creo que ponerse a hablar con cada uno de los estudiantes que tengan estos problemas sería totalmente desgastante para el maestro, porque aparte serían sus propias clases, pero con un psicólogo educativo quizás se puedan implementar estrategias, no solamente para esa persona, sino estrategias para ese problema que tienen varias personas, ¿no? Creo que lo veo un poquito más ahí, que cualquier persona lo podría hacer. Quizás cualquier persona podría poner las estrategias en acción, Ujú. pero para hacer un buen análisis y que esas estrategias sí sean vinculadas a lo que se necesita, entiendo un poquito más dónde podría estar el rol del psicólogo. Desafortunadamente, o es como lo veo yo, entiendo un poquito dónde podría, y creo que esta plática me ha ayudado un poquito más a esclarecerlo, dónde podrían actuar los psicólogos, ¿no? Una de mis clases favoritas son las que tienen que ver con psicología de la salud, porque me gusta mucho la medicina, porque me gusta mucho el ámbito hospitalario, porque me gusta mucho la relación paciente-médico. Sin embargo, estos libros hablan mucho de estrategias que implementó Brasil, no hablan de ninguna que implementó Estados Unidos. Creo que, bueno, no sé si a ti te pasaba que a veces leemos muchos ejemplos de muchas partes del mundo, pero a veces desafortunadamente en México creo que los mismos autores que podrían escribir libros o que escriben libros en México no toman como referencia que somos aplicadores de ciertos temas, ¿no? Volviendo a esto de psicología de la salud, por ejemplo, se recomienda un psicólogo para las diferentes partes, ya sea la preventiva, cómo hacer que un paciente tenga apego a su tratamiento, qué es lo que falla en estos apegos al tratamiento. Creo que el psicólogo en la parte de la salud podría hacer tantas cosas, pero no existe esta figura dentro de un puesto de trabajo. Creo que hablo de psicología de la salud porque es donde más tiempo he tenido de reflexionarlo.
pero no existe. Lo más cerca es Trabajo social. trabajo social. De hecho, existe la figura de trabajo social Ujú. dentro de, por así llamarlo, el IMSS, que es, voy a ir a trabajo social, ¿no? Si tengo algún problema, voy a trabajo social. Sin embargo, esta parte de trabajo social, yo no, nunca la he estudiado, no sé precisamente, pero mi percepción es, seguramente los trabajadores sociales me pudieran odiar en este momento, pero sí ven la parte de las personas, pero también están muy ahogados en la parte administrativa de lo que tienen que hacer. Eso también, al solo ser la única figura que trabaja con personas o con estas quejas de personas o con esto que tiene que ver fuera del ámbito paciente-doctor, esta relación es la única figura que existe que pueda apoyar a estos pacientes si tienen alguna duda, ¿no? Y generalmente no hay muchos en esta posición, solamente es uno quizás por clínica. Entiendo cómo se puedan ahogar de trabajo, pero tampoco no existe otra figura que sea, voy a ir con el psicólogo de la salud, ¿no? O el psicólogo de la salud está planteando estas relaciones o cómo vemos la enfermedad, etcétera. A veces me genera un poquito de, no sé si estrés o decepción, que puedo ver cómo los psicólogos se podrían desempeñar en muchísimas áreas, pero no existe la figura como tal de la posición. No, no lo hay. No hay el Sí, puesto. a veces hay ocasiones en las que digo, me gustaría enfocarme en esto, está padre estudiarla, pero creo que llegar a aplicarlo sería muy difícil o quizás yo podría presentar una propuesta, pero no existen los medios o alguien que lo podría aplicar. Hay ocasiones en las que hay materias que me encantan, que veo el potencial, pero desafortunadamente no veo, quizás en este momento, con mi mismo contexto que ahora tengo, cómo lo podría aplicar, aterrizar y que se ejecutara. Sí, es muy complejo. Lo que pasa es que la necesidad existe en todos los ámbitos, en el educativo, en el laboral, en el área de salud. La necesidad existe, la verdad. Sin embargo, al haber una necesidad de todas esas áreas, se va a tener que cubrir de alguna manera. Desafortunadamente, como no está el puesto, no se puede entrar como tal. Yo te puedo decir, en el área educativa, el puesto como psicólogo no está, o psicólogo educativo, no existe. Existe la necesidad. El puesto está de, por ejemplo, mi cargo es de orientador educativo, pero ese orientador educativo puede ser un docente que sea abogado, médico, ingeniero, el que dé o filósofo, no sé, alguien que dé un acercamiento que pueda hacer contacto y conexión de manera empática con los alumnos. Entonces, puede entrar cualquiera, pero el puesto para el cargo, para el psicólogo, no existe. Así está en el ámbito laboral, así está en el ámbito de la salud. El sistema, así como está muy abierto, se cierra a mucho porque en el momento que quieres hacer algo como propuestas, proyectos, para hacer más eficiente esto, como mientras no haya psicólogos en la Cámara de Diputados, Ojalá por lo menos hubiera abogados, pero bueno, continuemos. ajá, que hubiera psicólogos, los que están haciendo los programas educativos, los programas de la salud, creo que esto cambiaría bastante. No dudo de la experiencia y capacidad de las personas que están, pero creo que este toque sí vendría a modificar bastante las oportunidades que tenemos, porque, por ejemplo, te puedo decir, en el ámbito docente, al menos en Jalisco, no sé, no tengo conocimiento si en otros estados, si quieres de aplicar para dar clase a nivel Jalisco y participar para que te den horas de alguna materia, los psicólogos ya no podemos. Antes nos permitían entrar en el área de filosofía o en el área de historia o de español. Ahorita ya no. Sí, ahorita ya no, los psicólogos ya no podemos participar en esa área más que en el área de educación especial. Pero sí, no, no. Sí nos van cerrando esa parte y no nos queda otra que dirigirnos pues a lo clínico
Y ahorita es crear cada quien sus propios espacios o si quieres ser maestro, pues solamente en la universidad o en las escuelas privadas donde sí puedas ejercer y dar clases pues en el ámbito docente. Pero tú participar por un puesto como psicólogo es bastante difícil. Mm, ahorita sonamos muy... La carrera de psicología no es así, para los que nos están escuchando, creo que sí hay esperanza. Sí, claro que sí, sí lo hay. Aquí la parte, como yo les decía, como muestra un botón, es querer hacerlo. ¿Por qué? Porque trabajo para todos hay. Entonces, sí, habemos muchos psicólogos clínicos, sí, pero todos tenemos un campo donde desarrollarnos. Sí hay psicólogos trabajando en empresas y van acomodándose en la parte administrativa, van entrando y ya con sus conocimientos pues les ayuda a desarrollarse en el ámbito que escoja, ¿no? Entonces sí hay campo. Simplemente es adecuarte a las necesidades que haya y aprovechar oportunidades. También es eso, ¿no? Que a veces Ujú, queremos que nuestra teoría esté en el mundo, no sé si decirlo real, pero en el mundo o en nuestro mismo contexto, ¿no? Que queremos que, por ejemplo, que hubiera psicólogos de la salud específicamente haciendo estrategias para ciertos hospitales, ¿no? Pero esto me hace recordar una vez que tuve en mi equipo un actuario. Él estaba haciendo como diseños de forecast, que son como predicciones de cierto tipo de cosas. Entonces, él me decía de, yo sé hacer regresiones lineales, yo sé hacer complejas matemáticas, pero pues aquí no puedo, ¿no? Aquí lo único que hago es llenar este Excel, hacer este tipo de pasos, cumplir con mis actividades diarias, que es A, B, C y D, ¿no? Y una de las recomendaciones o preguntas que yo le hice es, ok, te puedo dar tiempo específico para que tú desarrolles un plan o dime qué es lo que necesitas, ¿no? Y él me decía, no, pues es que no tengo tiempo. Y al final pasaron, no sé, un año y nunca me presentó una propuesta de su carrera que pudiéramos implantar, ¿no? Entonces creo que en su cabeza, y creo que también me pasa, y esta plática me está ayudando a eso, a reflexionar un poco sobre que a veces sí queremos que las cosas sucedan tal cual las tenemos en nuestra mente, ¿no? Creo que la pregunta sería, en donde nos estemos desenvolviendo, ¿qué de lo que yo aprendí puedo aportar y puedo desarrollar, ¿no? Si es, por ejemplo, en tu caso que estás en la escuela, ¿qué estrategias puedo yo utilizar? ¿Qué propuestas puedo yo poner? ¿Qué acciones puedo yo hacer desde lo que yo sé y desde lo que yo quiero hacer, ¿no? Pero si nos quedamos con esta parte de, creo que también lo mencionabas, ¿no? Si no estamos a gusto, si no queremos hacer las cosas, pues no, y esto también aplica a todas las carreras, ¿no? Si no queremos hacer las cosas, si no queremos innovar, si no queremos pensar de una forma diferente, si no queremos escuchar, pues nuestras propuestas ujú. al final del día no van a tener el suficiente peso para poderlas hacer. O también hay empresas en las que nuestras propuestas no van a funcionar. Quizás en la siguiente sí, pero pues podemos aprender de eso, ¿no? No todo está perdido, psicólogos, Claro. pero sí tenemos un camino diferente debido a que nuestras posiciones no están hechas. Entonces, creo que nuestra responsabilidad, bueno, yo soy estudiante, pero creo que nuestra responsabilidad futura como profesionales es hacer nuestro propio camino, como lo mencionabas. Y ahora vamos a otra pregunta que es, tú te desempeñas actualmente en una escuela, es a nivel media superior, ¿verdad? Sí. Al tener tanto contacto con con las adolescencias de nuestros días que han cambiado mucho, bueno, por lo menos voy a sonar ya como persona mayor, pero por lo menos ahora que volteo a ver donde nací, es muy diferente el contexto que yo tuve, ¿no? Desde la situación social, la situación económica, la situación de seguridad, como otras variables que quizás a mí me tocó de forma en diferentes niveles, ¿no? Quizás fueron la misma variable, pero a mí me tocó poderme ir caminando hacia mi preparatoria y no había ningún problema, ¿no? Podría estar en la noche, podría regresar en la mañana. Ahora quizás cambió un poco, entonces eso de alguna manera afecta a cuestiones de seguridad, pero en cuestión a la educación en la adolescencia, ¿qué retos ves
¿Y qué oportunidades ves en las adolescencias en esta parte de su vida que es la educación media superior? Ay, pues los retos, híjole, hay bastantes. Ahorita creo que el principal reto es encontrar el punto donde separar un poquito las expectativas de las redes sociales. Están demasiado influenciados ahorita las niñez y la adolescencia. Está demasiado influenciada en ser influencer, en ser TikToker, en ganar las cosas. En ser host de un podcast. Sí. No, pero en esta parte de mm, el placer rápido, de ganar dinero rápido, de que todo sea rápido. Este miedo a la frustración está generando un problema muy grave. Quieren que todo sea en el momento y como ellos quieren, y si no es así, no lo quiero. Y me voy a rebelar ante ese tipo de situaciones, ¿no? Los retos, principalmente a lo que yo he estado observando, sobre todo con los alumnos que han tenido que dejar los estudios. Antes se dejaban, te podría decir, ¿por qué? Por la cuestión económica, porque ya no tenías para ir, porque en tu casa decías, mejor coopero con los gastos, porque no hay, ¿no? Entonces ya si puedo más adelante me lo pago y ya le sigo el estudio, y sobre todo a nivel bachillerato. Pero ahorita no me gusta ni mencionar, pero a los adolescentes les están llamando de una manera, para mí se me hace muy agresivo. Niños de cristal. Pero Ujú. La generación de la cristal, ¿no? generación de cristal, exactamente, esta generación que está cargando con una etiqueta que los adultos que los crearon les están achacando que ellos son un producto como si se hubiera hecho solo, por que se crearon espontáneamente y se fueron contagiando todos. No, Y se niega la responsabilidad adulta, ¿no? exacto. Por generación espontánea no se dio esta generación de cristal. Tuvimos que contribuir los padres, que son de mi generación, al quererles dar todo lo que nosotros no tuvimos. ¿Qué fue? Videojuegos, celulares, juguetes, pero se fue bajando los valores, la atención, el respeto, los valores, o sea, básicos se están perdiendo. Incluso la parte primordial que se está terminando es la necesidad. Los chicos no tienen necesidad, no la conocen. ¿Por qué? Porque la necesidad era la motivación en otras generaciones de realizar algo. Por ejemplo, si no tenías alimento y sabías que no iba a haber para comer, te motivaba a generar estrategias para buscar y guardar alimentos para las temporadas que no había. Las guerras, la necesidad de trabajo, porque los hombres se iban a las guerras, la necesidad de quien cubría los trabajos fueron los que permitieron que las mujeres entraran al campo laboral. Las necesidades son la motivación de que hagamos. La mayoría de los de mi generación fue de o estudio o me quedo estancado en algo y yo quiero crecer más, yo quiero tener más que mis padres. Yo no quiero vivir en el campo, yo quiero vivir en la ciudad, pero para esto necesito un papel, un documento que avale que yo tengo las capacidades. Entonces, esa necesidad hacía que yo me sacrificara, que yo dijera, quiero crecer más, quiero ser más y me voy a esforzar más, ¿no? Invertir tiempo y esfuerzo. Ajá, creo que por eso nuestros papás es como, bueno, estudia, es importante que estudies. La generación de mis abuelos no era como,
pues bueno, si estudias, dale, si no, o era de, no, ¿sabes qué? No puedes estudiar, uno, porque digo, afortunadamente no le pasó a mi familia, pero el estudio no sirve para nada, lo que funciona es el trabajo, ¿no? Y ya, ahora la familia de mis padres es como, o a la misma edad de mis padres es, bueno, debes de estudiar, la frase que no me gusta, debes de ser alguien en la vida, esfuérzate mucho, estudia mucho, no trabajes en este momento porque tu estudio es lo más importante, se enfocaban mucho en el Lo que estudio. no tuve, quiero que tú lo hagas, Ujú, ¿sí? Entonces, como yo no puedo estudiar, te doy la oportunidad de que tú estudies. ujú. Y te doy como todo eso que yo no tuve, ¿no? Con Exactamente. esto creo que no estamos diciendo, o es mi percepción que no estás diciendo que una generación es mejor que la otra, ¿no? Ah, no, no, para nada. Los retos que ahora tiene esta generación se derivaron de ciertas cosas de sus padres o de su contexto y los de sus padres y los de sus padres o de su propio contexto, ¿no? No es ni mejor ni peor, No, no. simplemente estamos viendo los retos específicos de ahora, la adolescencia. Sí, ahorita estamos viviendo un momento en el cual los jóvenes ya no quieren estudiar. Es más, esto de las becas se les está pagando para que estudien. Es un incentivo para que sigan estudiando. Sí, hay muchos casos que es un apoyo, que qué bueno que lo están dando, pero muchos de ellos van porque dicen, pues al menos para que me paguen, porque estoy haciendo un sacrificio de venir a estudiar. Dices, híjole, ok, bueno, si eso te motiva, pues estudia, ¿no? Pero no, porque no está esta necesidad, porque pues total, tienen una casa donde vivir, tienen comida, tienen internet, tienen celular, tienen todo. Y ajá, digo, y hay personas que no lo tienen, pero simplemente estamos hablando como de manera muy general y lo que has visto, ¿verdad? Claro, en esta parte, mi generación, que es la generación de tus papás, de alguna manera, al estarles dando todo, perdimos el significado de responsabilidad. Dícese de responsabilizarse, viene siendo el hacerme cargo de lo que a mí me corresponde. Ujú. No les dejamos responsabilidades, o sea, dicen, que tu única responsabilidad es estudiar. Ah, ok, Me suena esa frase. sí, pero no le doy responsabilidad de que tienda su cama, que recoja la basura, de que le limpie el perro, o sea, no le doy ninguna otra. ¿Cómo se aprende la responsabilidad? Viendo cómo se lleva a cabo y realizándola. Ujú. ¿Cómo me exigen que yo me haga cargo de algo cuando jamás me permitieron que me hiciera cargo? Si yo ocupo algo de la tienda, mi mamá, y no quiero ir, mi mamá va. Si hay que hacer un trámite, mi mamá va. Si tengo que ir a hacer algo, mi mamá me lo hace. Entonces, ¿en qué momento estoy recibiendo que yo soy capaz de hacer algo? Si todos me lo tienen que hacer. Ujú. Ahí viene esa parte de la falta de necesidad. Y creo que Hay es, una falta. ajá, Ujú, creo que es una crítica que se hace. Hace poquito vi un artículo en donde creo que no me acuerdo si fue en Canadá o en Estados Unidos, donde todo pasa. ujú, Y por decir todo, no necesariamente todo lo que. En donde algunos de las personas jóvenes que aplicaban a ciertos puestos tenían a sus padres a un lado de ellos, ¿no? En esta entrevista virtual. Los entrevistadores se quejaban mucho y supongo que los papás también, pero se atacaba mucho a estos jóvenes o estos adolescentes o estas personas que ya están tocando arriba de los 18 años y ya están buscando estas ofertas laborales, ¿no? Se criticó muchísimo de que, si esta es la generación que tenemos, ¿qué nos espera después? Por ejemplo, no recuerdo que en ninguna parte de ese artículo hablaran sobre la responsabilidad de los padres o la responsabilidad de todos en general, o de su contexto que tenía que ver con ese tipo de comportamiento, ¿no? Solamente se criticaba, se decía que pues se venían tiempos peores en donde las personas no iban a poder hacer sus actividades, donde simplemente no les importaba su trabajo, donde no querían trabajar, donde querían hacer lo mínimo indispensable, pero no se hacía un análisis de su contexto, no se hacía un análisis de la responsabilidad que el gobierno tiene, que los padres tienen, ¿no? Porque no solamente es de los padres.
Sí, es todo el sistema que está contribuyendo para que estas adolescencias ahorita estén pasando por todo esto. Las faltas de límites en los contenidos que están recibiendo demasiada información que yo me he fijado que no tienen ni siquiera la capacidad de entender ni cómo asimilar. Saben mucho, pero no saben cómo aplicarla. Ni tampoco quizás un pensamiento crítico, ¿no? O sea, podrían saber Exacto. los memes del momento, podrían saber la historia Ajá, de ciertas cosas, pero no un pensamiento crítico sobre esto sucedió por esto pasó por esto ajá. y lo que yo decido es esto, ¿no? También veía otro artículo que hablaba sobre los estímulos que estamos viviendo, que son que antes, no me acuerdo el número, lo puedo investigar, pero es, antes teníamos ciertos cantidad de estímulos al día, ¿no? Pero Ujú, ahora tenemos 1000 veces más esos estímulos en una hora. así es. Creo que era no imposible, pero nuestro cerebro no está acostumbrado y no está, creo que, hecho para tener Ujú, tantos estímulos a la vez. Y como en la adolescencia no sabemos mm, a veces escoger qué estímulos filtrar, entonces les ujú, prestamos atención a todos y al final no les prestamos atención a ninguno. Decía que antes se tardaba las personas, no sé, una semana en reflexionar la idea y en tomar una postura al respecto. Y digo, yo también me declaro culpable de que hay ocasiones en las que podría ver un video en Instagram de 60 segundos y ya creo que ya tengo una opinión, cuando esa opinión, uno, ni es mía, dos, no la he meditado y tres, me bastaron 30 segundos para formarme una opinión y continuar con la opinión siguiente. ujú. Sí, ¿te acuerdas que al principio yo te comentaba la importancia de aprender a escuchar y que escuchamos para responder y no para comprender o entender al otro lo que quiere decir? De alguna manera, ahorita las adolescencias también, de por sí la etapa es una situación en la que se sienten criticados, en la que se sienten menospreciados por los adultos, que tiene sus porqués, agregándole toda esta parte de que los papás actualmente ya en la mayoría trabajan ambas partes, entonces ya no hay quien se quede en casa. Aunque eran familias muy numerosas, sabían que había alguien allí. Ujú. Ahorita no saben quién está a cargo. La mayoría de las veces ellos son los que tienen que estar a cargo de sí mismos en las tomas de decisiones importantes. Esto ha generado muchísima ansiedad en los adolescentes. Que es tomar como responsabilidades o decisiones cuando en varios momentos no lo han aprendido, ¿no? Exacto. Entonces, dicen, tienes que hacerte responsable. Ok, tengo que hacer algo que nunca he hecho. ¿Y cómo se hace? En la sobreprotección, que ya se determina que la sobreprotección es violencia. Sí, la sobreprotección se considera violencia porque en el momento que yo le digo, tú no hagas esto, yo lo hago. ¿Por qué? Porque no te creo capaz, que hay abajo de ese mensaje. No te creo capaz de que tú lo hagas y lo tengo que venir a hacer yo, si no, no va a estar bien hecho. ¿Cuál es el mensaje? No confío en ti. Ah, entonces no estoy confiable, pero me dicen que tengo que decidir cuando no soy confiable. Entonces, ¿cómo le hago? Esto de cómo se sienten los adolescentes sobre que los padres o que los adultos no los entienden. Ujú. Mencionaste que tiene sus porqués, ¿no? ¿Cuál sería uno de los porqués? La mayoría, cuando se sienten muy sobreprotegidos, que no los dejan hacer ni decidir, que porque no es capaz, que porque no puede, y llega un momento en el que dice, voy a tener que decidir, ¿y cómo le voy a hacer? Otra, en la que hay una situación de disfunción familiar en la que ambos padres, por diversas situaciones o circunstancias, o no está uno, o están peleados, o hay alguna situación, y se comportan como niños. Y el adolescente, si es el mayor de la familia, tiene que tomar la rienda del adulto que no está presente y hacerse cargo también de los papás. ¿Y quién se va a hacer cargo de él? Ahí también viene a presentarse situaciones muy desgastantes para ellos emocionalmente. ¿Cómo se fomenta la
salud mental de la adolescencia? Y volviendo quizás un poquito antes de esa pregunta es, ¿qué es la salud mental? Todo el mundo habla de salud mental, pero a veces digo, siquiera yo la entenderé. Sí, es un tanto complejo, pero al mismo tiempo es fácil. Es el autoconocimiento, el saber cómo sientes, qué sientes y de qué manera lo vas a canalizar. Es, me llega la información de afuera, ¿qué hago con esa información dentro de mí? ¿Qué provoca en mí? Y cómo las, si la saco de una manera que no me produce dolor y estoy tranquilo, tengo un bienestar, siempre va a haber situaciones de crisis, claro. Ujú. Sin embargo, si yo tengo las herramientas necesarias para que llegue la información, la siento, la asimilo, lo es esto, ok, y la dejo que se vaya. Si encuentro esa parte, ahí hay salud mental. Solo para ver si lo entendí, es Ujú, la salud mental se podría entender como este autoconocimiento y el procesamiento tanto de emociones, circunstancias, conocimientos, contexto, en ujú. donde yo lo procese y pueda tomar decisiones de una forma coherente con mis valores, mi autopercepción y que no haya esta disonancia entre lo que está pasando y lo que no puedo controlar, ¿no? Así es. Dentro de la adolescencia existen muchos cambios, tanto físicos, Hormonales, hormonales, o esta búsqueda de quién soy, dónde está mi lugar en el mundo, ¿no? O sea, hacernos más conscientes, la identidad. donde todavía la parte prefrontal del cerebro de un adolescente todavía no se desarrolla al 100%. Aprendí en un curso que una de las razones es porque todavía no había mielinización dentro de las neuronas. Así es, Literalmente el cerebro de un adolescente está en fuego, ¿no? Porque siente, claro. hace, no encuentra su lugar en el mundo, su cerebro está buscando también su lugar dentro de su cuerpo. De hecho, la palabra adolescencia viene del prefijo adolecer, que duele, duele constantemente, porque es una etapa de dolor. ¿Por qué? Porque está en duelo del cuerpo, en duelo de su sentir, en duelo de que ya no es ese niño y que todos lo quieren ver como el adulto que aún no es y que a él le duele darse cuenta de cosas que antes no le daban importancia y que ahora tiene que enfrentar. Entonces, sí, sí es una etapa de dolor y cargada de todo esto que estamos comentando, claro que se va a ver bombardeado y claro que se va a ver afectado. Y te puedo decir que en muchos de los casos, los adolescentes que se saben queridos, apreciados y respetados por sus padres y sus familiares, la pasan más o menos, pero no siempre en todos los casos, ¿no? Porque tiene que haber este conflicto interno, ¿no? Claro, o sea, de todas maneras lo van a ¿Qué más añadirías? cuestionar las interpretaciones de lo que están recibiendo. Nosotros vivimos a partir de interpretaciones, de lo que sucede a nuestro alrededor, por medio de qué llega la información a nosotros, en nuestros cinco sentidos, ¿cierto? Ujú. ¿Cómo interpreto lo que veo? Es si me va a agradar o no me va a agradar. ¿Cómo interpreto lo que escucho? Si me va a agradar o no. Lo que pruebo, lo que huelo, lo que me toca, lo que tengo contacto con. También es en esa interpretación de todo lo que me llega, en base a qué lo valoro. Esas interpretaciones es de acuerdo a los valores y aprendizajes que tengo previos, que me dijeron que si eran, que no eran, si eran buenos, si eran malos, si me dañaban o si me beneficiaban. En base a eso, yo le voy a dar interpretación a mi vida y a lo que recibo. Pero llega un momento en la adolescencia en que no hay congruencia de lo que me dijeron que no era bueno y si yo veo que mis papás lo hacen, si me dijeron que no era bueno, pero que yo no lo debo de hacer. Ahí es donde viene el choque. Para que los padres entiendan esta, podríamos decirle, narrativa de los adolescentes, Ujú.
¿qué consejo le darías a los padres o a las personas alrededor de estos adolescentes para fomentar eso? Ok, yo puedo tratar de decirle, te respeto, de hacerlo consciente porque lo entiendo, ¿no? O sea, entiendo, o Ujú, quizás desde una parte muy básica, entiendo cómo me gustaría que me respetaran y respeto un poco al adolescente, ¿no? Sé que sí. esto no aplica, deberíamos de respetar de una forma en el que el otro se sienta respetado, pero bueno, vamos a dar por sentado de que por lo menos estamos haciendo un Sí, esfuerzo en el respeto, ¿no? Algo sí, básico. sí, sí, sería lo básico, el afecto y el Exacto, respeto. entonces el afecto lo podemos demostrar como cada quien lo demuestra, pero una de las Ujú, cosas que me genera un poco más de ruido es cómo le puedo ayudar o cómo yo, qué herramientas yo puedo usar para poder saber la narrativa de este adolescente y hasta cierto punto contarle mi narrativa para que él pueda llegar a una conclusión. Creo que eso se me hace muy difícil. Digo, si yo fuera padre en el que sé que los adolescentes no quieren escuchar, no quieren que les ujú. pregunten si es alguien mayor que ellos, no sienten que las frases, la narrativa que les cuenta alguien mayor haga sentido con su vida porque esa persona no los entiende. ¿Cómo podrían ayudar estas personas alrededor, sean padres o sea algún tipo de familia, a eso? Mira, es, es tan fácil y tan difícil lo fácil. Si yo no sé algo, si no sé dar algo, busco quien me enseñe o quien me diga cómo identificarlo, que eso sería yendo a terapia. Qué Si difícil. yo sé que mi historia de vida viene cargada de dolor, claro, ahí viene lo difícil, hacerme cargo de lo mío para no proyectarlo en el otro. ¿Qué tanto de mi historia, de mis heridas, de mis ruidos internos le estoy transmitiendo a mi hijo porque no puedo remediarlo en mí? Para fomentar Ah, para fomentar la salud mental de la adolescencia, tengo que fomentar mi propia salud mental. Eso. Así de fácil y así de difícil. No sé si decir difícil, qué revelador, porque creo que tocamos ciertos puntos una y otra vez, pero en diferentes tipos de respuesta, ¿no? A veces queremos un manual para cada situación que tenemos, aunque a a veces trabajar en uno mismo, preocuparse por uno mismo es también preocuparse por los demás, ¿no? Volvemos una y otra vez a cómo fomentar la salud mental en los demás, fomentando nuestra propia salud mental. ¿Cuál sería la alternativa para llevar un proceso de salud mental nuestro? Primeramente, yendo a terapia. Bien. Sí, mira, es que cada uno traemos nuestras propias marcas, experiencias, situaciones en las que la resiliencia nos cuesta trabajo llegar a ella. Y en esta parte, si somos padres de familia, si no lo tengo yo, todos estos asuntos al menos conocidos, si no resueltos, conocerlos y saberlos para identificar en qué momento salen mis demonios y atacan a los que estén cerca de mí. Por ejemplo, yo te puedo decir como madre de familia, en su momento yo detecté ciertas situaciones en mis hijos y dije, los llevo a terapia, llevo a terapia a mis hijos. Y pues los llevé a terapia, pero ya a medida que estudié la carrera y en base a la experiencia, dije, wow, la que ocupa ir a terapia soy yo. Entonces, pues empecé a ir a terapia, empecé a conocerme, a conocer mis propios demonios, a conocer todo lo que me dolía y entre más conocía esa parte y la acepté, más empecé a respetar el dolor que incluso mis acciones provocaron en esos seres que, que decía amar tanto y que amo tanto, pero que sin darme cuenta, mis propios demonios los dañaban. Y yo ni cuenta me da. Eso es lo principal, no te das cuenta. Entonces, ¿por qué? Porque no sabes que los tienes. Entonces, ¿cómo cuidas a alguien de algo que no sabes que tienes?
Pues ya cuando lo identificas, que lo tienes, lo controlas, lo manejas, quizás no logres quitarlo, pero al menos lo logras controlar y dices, ah, ya identifiqué, estuve a punto de esto. Entonces, es un trabajo continuo y para eso, para conocerte, realmente necesitamos ayuda. ¿De quién? De un psicólogo. Me acordé en este momento de, he conocido a dos psicólogos infantiles y creo que lo que me han dicho como uno de sus retos es los padres, ¿no? Porque a veces el papá dice, ah, necesitas un psicólogo, lo deja, Ujú, habla con él, se requiere trabajo, pero lo que me comentan es de a veces que debería de venir a terapia es los padres, no el hijo. O sea, en el hijo lo podemos ayudar, ujú, pero el niño no puede tomar decisiones, el niño no puede hacer cambios en la red familiar, el niño sí le enseño estrategias, sí practicamos ciertas cosas para que pueda modular pero hasta su propio límite, ¿no? Siendo niños y en este ujú, caso, por ejemplo, siendo adolescentes, pero la actitud, el comportamiento en su estructura de familia, si los padres no vienen y no hacemos un trabajo colaborativo, la verdad es que sí puede mejorar el niño, pero en su propio mundo. No puede mejorar en cuanto a su familia, que es quizás por lo que lo trajeron, ¿no? Me dice, es que siempre es de, ay, arréglelo. Y es como, no, ah, sí. así no funciona. Sí, y ese arréglelo es, arréglelo como yo lo necesito. Ahí es el choque, porque me ha tocado escuchar a varios padres de familia que dicen, es que empecé a llevar a mi hijo a terapia y resultó peor. No, ya no puedo con él, antes al menos lo controlaba y ahorita no. Ah, es que la terapia para ellos es para que ellos puedan sentirse bien, no los papás. Qué fuerte. Eh, eh, sí, sí, sí es fuerte. ¿Por qué? Porque es que encuentre sus propias herramientas para comprender su sistema, comprender, no justificar, Ujú. comprender su sistema y que se dé cuenta que todo lo que sucede no es su culpa, porque eso de las culpas, ah, qué horrible es. Sufren bastante los niños y los adolescentes en esta parte de cargar con culpas que de alguna manera los padres se las hacemos llegar o directa o indirectamente. Perdón por no ser la persona que tú querías que fuera. Perdón porque no me doy a amar como tú necesitas. O sea, un hijo jamás va a dejar de amar a sus padres, pero eso no lo entendemos la mayoría de los papás. O no, o lo utilizamos inconscientemente, que al cabo la persona que más digo amar es la que más daña y no me doy cuenta. Que al cabo, pues ahí está, de todas maneras me va a querer. Entonces, híjole, es un conflicto tan desagradable, no encuentro otra, otra palabra para definir exactamente el dolor tan profundo que sienten los jóvenes cuando se permiten hablar acerca de lo que les duele de no sentirse queridos, apreciados y respetados. Y que cuando les piden a los papás, oye papá, pues es que no me respetas. ¿Cómo no te voy a respetar? No, a ver, el que está faltando el respeto eres tú porque yo soy tu padre o yo soy tu madre. Ujú. Sí, pero yo soy un ser humano. Ah, ¿y eso qué tiene que ver? Yo soy tu papá o yo soy tu mamá y yo sí puedo decir, pero tú a mí no. Y aquí pues se da el choque, no hay comunicación, cerramos puertas, ventanas de los adolescentes y en dónde van a buscar ese desfogue. Desafortunadamente, a veces buscando otras compañías, con no, o buscando relacionarse con una pareja teniendo corta edad, teniendo relaciones a temprana edad, buscando sustancias para minorar el dolor, que creen que así se va a minorar, o encerrándose en videojuegos, en el celular, fantaseando y añorando un mundo irreal en el cual se van retirando y retirando y retirando
ver su realidad y entre más se retira, pues ya no hacen contacto con ellos mismos. Y desafortunadamente, entre más se desconectan de sí mismos, hay más sufrimiento y ahí entra la ansiedad en su máximo esplendor y es donde se puede presentar incluso desafortunadamente el suicidio. Retomando algo que dijiste sobre las adicciones, ¿qué tan común has visto en tu entorno las adicciones o cómo se presentan o cómo le afecta al adolescente? Sé que fueron muchas preguntas en una sola, pero te dejaré que contestes. Ok, las adicciones. Fíjate que ahorita, sobre todo en el ámbito escolar, se está trabajando mucho con estos temas. Ya tomaron cartas en el asunto, incluso el sector salud, también por parte del gobierno. También ya nos están enviando programas para estar cubriendo ya casi como una materia el que conozcan cuáles son las sustancias dañinas que afectan de manera cognitiva y funcional a las personas y todas las consecuencias, ¿no? Sin embargo, también está un desconocimiento de otro tipo de adicciones, porque existen tres tipos de adicciones. Ujú. Una, las adicciones a sustancias que todos conocemos. Dos, las adicciones a situaciones y las adicciones a personas. Entonces, ahí viene de acuerdo a las que logremos identificar, por ejemplo, de situaciones, el celular, el trabajo, el ejercicio, el control, al dolor, El estar ocupado, el estar ocupado. Son situaciones que de alguna manera nos provocan estar en un ir y venir ante ciertas situaciones, ¿no? Pero el problema no es la adicción. Generalmente se ha enfocado mucho en que el problema es la sustancia, el problema es la situación o el problema es la y persona. no la causa raíz, ¿no? Exacto. ¿Cuál es la causa raíz? Una situación y que ni siquiera conoce. ¿Recuerdas que yo te decía que mientras yo no me conozca, mis demonios me van a controlar y me van a dañar y van a dañar a mi entorno? Eso es parte de qué situación me es tan difícil manejar que no conozco, pero me duele demasiado, o en ocasiones sí la conozco, pero no sé cómo manejarla. Y cuando aparece esa sensación que no es nada agradable, busco taparla con algo. ¿Cómo? Evadiéndola. ¿Con qué? Con sustancias, personas o situaciones. Y increíblemente, cuando me permito ver de frente esa situación que me está causando dolor, la trabajo de manera adecuada, la adicción se va. Esto me recuerda a el gobierno federal, si mal no recuerdo, se planteó la pregunta de por qué si ya se estaba dando mucha información sobre enfermedades de transmisión sexual, no habría que comenzar a tener relaciones sexuales o a una edad temprana, por no decir pequeños, y no funcionaba. Entonces me hace preguntarme ahora es, bueno, ahora quizás lo entiendo un poquito más de, no solo es el conocimiento es importante, pero Claro. no se planteaba la causa raíz. Entonces no se hacían estrategias para combatir lo que al final terminaba en una relación sexual, terminaba en un embarazo a corta edad, terminaba en situaciones en las que la misma estrategia estaba tratando de prevenir, ¿no? Entonces no solo es dar información, no solo es decir, así funciona el aparato reproductor. Creo que una de las estrategias es vivir con el miedo o fomentar el miedo, quizás a nivel de conocimiento de esto te puede pasar, esto te puede dañar, estas van a ser las consecuencias, no lo hagas. Pero al final, sí, como tú dices, de si las adicciones son o se pueden dar hacia sustancias, hacia personas o hacia situaciones, esa adicción va a seguir. O sea, independiente, yo puedo saber que me va a dañar, pero no puedo detenerme Ujú. porque no sé la situación o porque no sé afrontar alguna situación.
parte, existen muchas maneras de enfrentar a ese tipo de situaciones, como tú dices, la información. Ya ahorita los grupos de apoyo o los anexos o que son los extremos, ¿no? Ya de las situaciones. Pero también a mí se me hace una situación de doble moral. Espero que nadie me ahorque y me crucifique por lo que voy a decir. Aquí no cancelamos a nadie. En este Ok, podcast fomentamos el pensamiento crítico, fomentamos la ok. empatía y fomentamos estar abiertos a todo tipo de ideas. Por ejemplo, ok, el gobierno nos da programas para que se den pláticas a los adolescentes, que estemos al pendiente de ellos y que se otorgue toda esta información para que no caigan en las adicciones, dícese de sustancia. Y adicciones a situaciones, como lo es el sexo. Pero permito que se promuevan canciones, novelas, películas. O sea, ¿cómo ataco algo si estás permitiendo algo? ¿Dónde está el límite? Me suena a combatir la obesidad en México cuando sé que se hacen esfuerzos por incrementar los impuestos a bebidas azucaradas, a bebidas o a alimentos azucarados. Se hace este Ujú, esfuerzo, ¿no? claro. Pero creo que podría ir por ahí de, bueno, por lo menos no solo estoy diciendo que hay que bajar el peso, hay que dar conocimiento, Ujú, podría ser, pero hasta el momento pues no se ha encontrado como una solución. Creo que podría ser una estrategia que quizás me parezca, ok, se está tratando. Sin embargo, si la adicción es a eso, o sea, no importa que la Coca-Cola esté en 25 pesos, ¿no? no, y aparte, estas sustancias que están en el mercado por hay adicción a la Coca-Cola, bien, tú lo mismo lo estás comentando, sí lo hay. Entonces, no es tanto la Adiós al sustancia en patrocinio sí. de Coca-Cola. No, no importa, no importa. Sí, no, no importa la sustancia, así sea un refresco, así sea un cigarro, así sea X sustancia, y cuando te dicen, uy, te va a dañar, a ver, si está ahí paradito, solo, sin que nadie lo toque, no me va a hacer daño, no me hace nada. ¿Qué es lo que me hace y me provoca querer tomarlo? Y que me valga gorro que me lastime. ¿Por qué? Porque me va a dar un placer momentáneo de qué, de creer que me estoy saliendo con la mía, de creer que es sabe rico o de creer que, me sentí tan bien mientras lo hice. La mayoría de las adicciones es porque te trae un placer momentáneo, como el control. Ah, está todo bajo control, nada se mueve, yo sé todo, ya me relajo. Ahí entra también. Es aprender a medir o a separar de raíz qué es lo que me está molestando, qué es lo que me está doliendo, enfrentarlo y a partir de ahí ya no necesito con qué taparlo. Pero para llegar a eso también no es fácil porque se tiene que uno empezar a responsabilizar de sí mismo, de lo que hace, de lo que piensa, de qué interpreta. Y volvemos a, en esta nueva generación, no se ha fomentado el sentido de responsabilidad, ¿no? Con esto quizás podríamos inferir que estos tres tipos de adicciones quizás podrían ir incrementando también. No sabemos cómo nosotros vayamos a criar a la siguiente generación, qué vicios vayamos a tomar, qué cosas vayamos a sanar, pero suena quizás algo que como psicólogos o como estudiantes también poner nuestro granito de arena, que es uno, tener un pensamiento crítico hacia las situaciones en las que nos queramos enfocar para poder generar nuevas propuestas o para que estas nuevas propuestas las podamos aplicar entre nosotros o en sí mismo, ¿no? Para fomentar nuestra propia salud mental. Creo que hablamos mucho de cuál sería una recomendación, ¿no? Para los papás y los retos de los adolescentes, cómo se acercan a esta salud mental, pero ¿y la salud mental de los psicólogos?
Esta también diste en el clavo, es súper importante. De hecho, no sé si a ti ya ahora que empezaste a estudiar, ya te dieron tu recomendación. Yo recuerdo que desde el primer semestre que entré a la carrera, la primera recomendación de todos los maestros fue tomen terapia. Sí he conocido bastantes personas que no han tomado o no les interesa, y es cada punto de vista, ¿no? Aunque seas psicólogo, puedes tener el conocimiento, puedes tener la teoría, pero ¿cómo vas a aprender realmente las técnicas si no las llevas a cabo en... Creo que por lo menos en mi experiencia ha sido un poquito diferente. Sí ha existido la recomendación en algunos de mis profesores sobre, vayan a terapia, pero no sé si sea como por nuevo Ujú, sistema educativo o por nuevo programa en el que creo que la recomendación que se refuerza o que se reforzó en mis primeros 2 semestres es psicología basada en evidencia. Todas las materias de mi primer y segundo semestre fueron así. Fueron sobre, creo que hay muchísima información allá afuera y muchas cosas que creen ujú, ustedes que saben, pero si van a hablar de algún tipo de terapia, si van a hablar algún tipo de cómo funciona la mente, si van a hablar de cosas que ustedes dan por sentado, cómo funciona la conducta o cómo o de dónde parten las necesidades o cómo se dan. No, ujú. o sea, lo primero es lo basado en evidencia científica. Creo que se está retomando por lo menos en mi escuela, sobre volver a esa raíz de cómo podemos darle a los psicólogos las herramientas basadas en En basadas evidencia, en evidencia sobre volver de nuevo a la psicología científica, ¿no? Así por lo menos ha sido mi experiencia claro. en algunas de las Sí. clases. No está ya enfocada tanto terapia. Creo que una de las cosas que he aprendido es, o sea, voy en cuarto semestre y a veces me preguntan sobre, oye, ¿ya viste por qué sucede esto? O ya viste las relaciones, o ya viste, o qué consejo me puedes dar para esto, tú que estudias psicología. Y yo, o sea, honestamente, lo que yo he aprendido es cómo hacer preguntas. Para eso he estudiado varios materias sobre filosofía, ¿no? O sea, las grandes preguntas de la Ujú. humanidad. La pregunta clave. He aprendido un poco sobre cómo funciona la memoria, cómo funciona la atención, cómo funcionan algunos procesos en nuestro cerebro, cómo nos desarrollamos desde que somos bebés, pero no hay nada sobre todo lo que la gente piensa que es la psicología. No. Estas pociones mágicas, no hay nada sobre, no, no lo sé, a veces me dicen, Sobre las piedritas mágicas. a veces estoy con alguien y me dice, no, es que sí, eres psicólogo. Y yo, pues lo que te acabo de decir es mi experiencia en la vida, no es mi experiencia como psicólogo y, o sea, como estudiante de psicología, porque eso no lo he aprendido ahí. Quizás he aprendido a hacerme preguntas, quizás he aprendido cómo funciona la Ujú. memoria, la atención en varios niveles Pues esa es la evidencia, buscar la lógica científica, no la lógica espiritual. de las estrellas. Sí, entonces que pues en algún momento, fíjate que tuve un maestro y él era del enfoque psicoanalista. Ujú. Recuerdo que nos hizo una pregunta, Un saludo a todos nuestros psicólogos psicoanalistas que vamos a tratar este tema sí, con mucho respeto. sí, él mencionaba, nos dice, a ver, imagínense que va un señor con un psicólogo y va por un problema de que no puede dormir. Entonces, pues va y empieza a trabajar con él, pero resulta que también le recomendaron que fuera con doña Mari y da remedios y curas si es de mal de ojo y de todo ese tipo de cosas. ¿Cuál de los dos ustedes creen que es el que le va a funcionar? Y pues todos, pues obviamente como estudiantes dijimos, ay, pues el psicólogo. Y nos dice,
Pues sí, es probablemente que sí, pero es probablemente también que si él cree y confía y se concentra en sí mismo, de que por medio de lo que doña Mari le diga, es posible que también se cure. ¿Por qué? Porque es la interpretación que le está dando a su salud. Quizás se abra más con doña Mari y desahogue y descargue lo que necesita. Y solamente eso necesitaba. Y una sobadita en la cabeza, recordando que era su mamá. Y ya. Y a lo mejor el psicólogo sí lo escuchó, empezó a ver sus conflictos desde niños, ver cuáles eran ellos. Se va a tardar más, sin embargo, ¿qué es lo que sana a las personas que quieran hacer, que se quieran responsabilizar? Porque si tú no crees en ti y no confías en ti, no te vas a poder rescatar. Sí, es una parte la evidencia, la teoría, sí, pero precisamente por este principio que te acabo de mencionar, es que desafortunadamente salen muchos charlatanes que no estudiaron ni siquiera la carrera de psicología y que se chutaron a lo mejor varios libros de autoayuda y te dicen que si tú crees y confías te vas a sanar, o que por medio de piedritas, o que por medio de que te toco y tú te sanas. Entonces, pues ya hay personas que sí se sanan, pero no es para todos. Y también creo que el grado de la situación, ¿no? Porque, por ejemplo, si están partiendo de una situación de depresión, no de tristeza, sino un tipo de depresión importante en su contexto, no creo que diciendo si yo No, puedo, vaya a, o sea, le podría ayudar para levantarse unos cuantos días, ¿no? Pero la situación quizás crónica que se pudiera desencadenar, creo que ahí sí necesitaría algo más. no es suficiente. Exacto. Entonces, con esto, una de las cosas con la que me quedo es la interacción de lo que sea que esté pasando importa, ¿no? Porque en la interacción está como la narrativa de la Ujú, persona se lo pueda decir, ¿no? Un ejemplo de esto es una de mis tías, o sea, va específicamente con un doctor, ¿no? ujú. Si va con otro doctor, no le funciona. No se valida, ¿no? Ella Ujú. dice que solo ese doctor sabe y creo que aunque sí el medicamento le ayuda, existe esta parte en la que no está de acuerdo, en la que no se siente, en la que su mismo cuerpo no se predispone a sanar, Así es. que no le funciona. O podría sí sentirse bien físicamente, pero ya la parte psicológica es la que dice, o sea, sí, ya no me duele la garganta, pero no me siento a gusto. Pero fue por el tecito que me tomé, no porque fui con ese Ajá, doctor. exacto. Entonces, la misma interacción creo que importa para hacernos la narrativa. Y creo que es algo por lo que funciona mucho este tipo de charlatanería, que es la interacción con las personas es tan comprometida que las personas, uno, hay cosas que se pueden resolver con el efecto placebo que todos tenemos en Claro. cierto nivel y podría funcionar o podría no funcionar. Es también otra cosa de lo que pasa con los charlatanes, que podría no funcionar, pero no levanto la mano y digo que no me funcionó. Me da pena si todos pueden y yo no pude, pues me da pena alzar la mano y decir que no pude, ¿no? Prefiero buscar otra persona que me diga que sí y así me la paso. Quizás para ese tipo de personas es, ya necesitamos un psicólogo, ¿no? O sea, ya necesitamos ver, quizás no la causa raíz, siento que también depende de la predisposición de la persona, pero a lo mejor solo necesita ciertas herramientas que Ujú. para procesar lo que está viviendo, ¿no? Y esas herramientas no es tú puedes. Levántate, pon un sticker No, en, claro que no. en tu computadora, di esta frase todos los días, ¿no? O sea, No, no. esa y mil cosas que a veces escucho me hacen mucho pensar.
volviendo a la parte de la salud mental de los psicólogos, creo que hay una pregunta que me surge y es si esa persona es un psicólogo, ¿por qué está teniendo ciertas actitudes que las personas piensan que no es correcta? ¿O por qué un psicólogo se deprime cuando pues es psicólogo, ¿no? Ah, Esa persona no debería deprimirse. ay, no sabes cuánto he escuchado esa frase. Sí, ¿verdad? Pero tú eres psicólogo. Siente que deberían ser perfectos. Exacto. Fíjate que creo que las etiquetas que le ponen a ciertas profesiones son muy pesadas, ¿no? Por ejemplo, los sacerdotes, se nos olvida que son seres humanos, que no son seres perfectos. Los psicólogos somos personas, aunque ustedes no lo crean, somos personas, sentimos, nos duelen las situaciones. Los médicos También se enferman. también se enferman. Ay, Tienen que ir con exacto, otros médicos. tienen que ir con otros médicos, ¿no? Sí, como una persona, como un ser humano que soy, tengo emociones. Claro que he trabajado en mi persona, he conocido gran parte de mí, pero también seamos conscientes que nuestro inconsciente es de una dimensión enorme que para alcanzar a conocerlo, híjole, no sabemos si nos alcanzaría la vida misma, ¿no? Y aparte, en este peso de que nos cuesta aceptar ciertas cuestiones que tenemos. Seguramente cuando yo termine la carrera y diga que soy psicólogo y que tenga un problema, porque pues todos tenemos, sí me veo que alguien me pregunte, oye, pero tú eres psicólogo, o sea, ¿por qué estás triste? Me ha tocado que cuando, no sé si a ti te pase, cuando digo que estoy estudiando psicología, la gente se cohíbe un poco. No estoy muy seguro de qué concepto tenga. Bueno, yo al vivir en una ciudad pequeña, que es de donde vengo, y yo mismo lo sentí, cuando alguien me decía que era psicólogo, era como de, hasta me hacía un poquito hacia atrás, me cohibía un poco, como si esa persona pudiera leerme o supiera que si me muevo así es por alguna cosa, o si me muevo de alguna otra forma es, no sé, como si pudiera ver mi alma, ¿no? O si pudiera ver mis más grandes secretos. Creo que ha cambiado mucho, creo que vivir en Guadalajara es un mundo diferente, pero sí a veces he tenido algunos encuentros en donde digo, estudio psicología. Sí veo esa forma en la que me miran un poco diferente. ¿Cuál ha sido su experiencia diciendo que tú eres psicóloga? Ay, pues son diversas, la verdad, no siempre es la misma. Y no siempre es buena. No, no siempre es buena. En alguna ocasión recuerdo que fuimos a una comida y había personas que no conocía y me presentaron y mencionaron, es psicóloga, no me voy a psicoanalizar. Mi respuesta que he dado ante esas situaciones es, no, gratis no, yo cobro. Entonces, si necesitas, o sea, claro que sí lo hago, pero te cobraría. O sea, no es Nos gratis. vemos en mi Ajá. consultorio. Entonces, ya como que les da risita y ya, como que se relajan, ¿no? De, no, ya dijo que no. Entonces, no. Se rompe el hielo, ¿no? Esa barrera invisible que a veces se pone. Y en otras circunstancias me ha tocado ay, no, pues qué psicólogo, ay, sí, y me empiezan a contar su vida. Entonces, fíjese que me pasó esto, y cómo lo puedo hacer, y por qué sucede, y por qué esto, y por qué lo otro. Y yo, ay, Dios santo. Ha habido situaciones en las que nada más les devuelvo la pregunta de lo que me están cuestionando, pero hay como que esta parte de, ándale, pues no que eres psicóloga, pues respóndeme, o sea, Ujú. resuélveme mis dudas, resuélveme lo que traigo. Digo, no, igual, si gustas, doy terapia y te puedo dar cita y podemos atender la situación. Ay, pero ¿a poco no me puedo decir ahorita? No. En otras ocasiones ha sido, ay, ¿a poco? Qué padre, qué genial. Pero de la misma manera me empiezan a contar su vida. No es desagradable, pero en muchas de las ocasiones es incómodo, pero
Ha habido aparte, no sé qué tenga que ver o qué pregunta hago sin querer, porque ha habido ocasiones en las que no digo que soy psicóloga y me terminan platicando sus. Entonces, por ejemplo, en un viaje de un autobús, en una sala de espera en el dentista o incluso con mi psicóloga, en alguna institución esperando, pasa la situación y no sé si por inercia hago alguna pregunta y se me enganchan y me empiezan a platicar y yo, "Oh, ok, bueno, pues los escucho, ¿no? Trato de cortar un poquitito para que no se sientan incómodos, pero sí en esta parte digo, ay, es padre, bonito, pero también muchas de las veces dices, ay, no tengo ganas de escuchar más. Quiero mi espacio, quiero disfrutar este rato sin tener que escuchar a nadie. Me surgió otra pregunta. Ajá, ¿Cómo separas pláticas de amigos para que la interacción sea de amigos, ¿no? No ajá, sea de psicólogo, paciente. Por ejemplo, yo tengo una amiga que dice, bueno, a ver, me platica, yo le hago preguntas. No he estudiado psicología clínica ni ujú. nada, pero entiendo que a veces me quiere tomar. Saludos, si sabes quién eres. Que a veces me quiere tomar como su psicólogo. De hecho, me dice, pues para que practiques, ¿no? O sea, te lo estoy diciendo como amigo porque no sé, todavía ni siquiera he visto entrevista, todo este tipo de situaciones que tienen que pasar en una entrevista o que la hace más abierta, no lo sé. Y yo practico como amigo, pero luego me doy cuenta que si en el futuro mis amigos van conmigo y ya sea yo psicólogo, no sé cómo separar el hacer preguntas, el apoyar como amigo, si yo tuviera un conocimiento ya clínico en la psicología. ¿Cómo lo separas? ¿Se puede separar? Me pasa a mí que ya empiezo a hacer parte de la psicología una esencia que me gustaría tener, o sea, ciertos conocimientos los aplico, ciertas formas, por ejemplo, cómo aprende la gente, ya lo veo de manera diferente, ya no es como, pues si les enseño de esta forma, quizás la gente aprenda mejor. O sea, ya me empiezo a plantear ese tipo de cosas. Con los amigos, no sé, ¿cómo le haces? Mira, no, la verdad no me ha sido fácil, te soy honesta, ni con los amigos, ni con mi familia, ni con mis hijos. De hecho, con mis hijos me costó trabajo separar el mamá de la psicóloga, sobre todo con mi hija, que fue ya cuando estaba estudiando, le tocó esa parte y fue una situación totalmente diferente a la que vivió mi hijo antes de estudiar psicología. Sí me costó trabajo porque estás constantemente metido en las teorías, en esta área de preparación y dejarla a un lado para seguir siendo tú, sí es un tanto difícil porque esta carrera sí te viene a cambiar los colores de cómo ver las cosas, sí te viene a cambiar muchas cosas. Esta parte de la escucha activa no la puedes desbloquear. Lo que sí me ha ayudado a mí a separar, en algunos casos que me alcanzo a dar cuenta, es preguntar si quiere escucharme como amiga o cómo me quiere escuchar. O que si quiere una respuesta solamente quiere que lo escuche. Es eso. Ujú. Me ha costado trabajo porque sí es a veces un tanto frustrante porque sí ha pasado que muchos de mis amigos, como se saben escuchados, saben que pueden confiar en lo que me van a decir. A veces sus llamadas es de, ay, fíjate que me acordé de ti porque traigo este problema y ya se empiezan a desahogar y ya nada más al final dice, ay, no, pero disculpa que te interrumpí, que ya te quité tiempo. Le digo, no, no hay problema. Y ya como chascarrillo, nada más le digo, no, nada más te voy a pasar mi número de cuenta pues para que me depositen la sesión, ¿no? Y, ay, ¿cómo le decía yo, no, sí, no. Ahí te encargo. Ya queda como el chascarrillo, ¿no? Pero sí he platicado con
amigos que tengo también dentro del área psicológica, que a todos nos pasa, ¿eh? A todos nos pasa. Es muy difícil que los amigos se paren, somos sus amigos y nos terminen contando sus problemas y que quieran que les recomendemos. Hay veces que lo quieren escuchar y te lo toman a bien, pero hay veces que como eres su amigo, ay, no es cierto, entonces para qué me preguntas. Sí, sí está esa parte. Entonces, más que nada es aprender a comprender la necesidad de la persona. Necesita ser escuchado y pues respetarte también a ti. Bueno, puedo escucharte y si no tiene, y si realmente no quieres escuchar, pues no lo hagas para que no lo eches en cara. Ujú. Me parece muy diferente, por ejemplo, cuando llevé alguna materia de mercadotecnia, en Ujú, donde, bueno, ya sé que lo que quisieron hacer es esto, ya sé que le pusieron rojo para que llamara la atención, ya sé que en Anaquel está, por ejemplo, en Walmart, los dulces están súper al alcance de los niños, por eso están más abajo, para que en la caja agarren dulces. O sea, empecé a ver ese tipo de, digo, no a nivel profesional, pero sí con una materia me ayudó como a ver esos, a considerar. ajá, que están ahí, pero Ujú, que alguien las puso ahí por alguna razón, ¿no? ujú, No pasaba nada, o sea, podría ser una conversación interesante con algún amigo, ¿no? O sea, ajá. podría salir a relucir ese tema o también cuando me preguntan sobre finanzas, es como, ok, ¿cómo está tu situación? Podemos hacer esto, pero es muy diferente ser psicólogo porque ya va encaminado a la vida en general, ¿no? Sí. Ya va encaminado a las relaciones que ya tenemos y que suceden todos los días. Si alguien me pregunta sobre algo de finanzas, es una pregunta o dos y me Ujú. podría tardar algunos minutos. Pero si tengo estas interacciones con mis amigos, que generalmente es sobre la vida de uno, sobre la vida del otro, sobre la vida de un tercero, en esta interacción ya va la profesión de psicólogo, ¿no? Ya no hay como una línea tan clara y delimitada sobre ahora voy a hablar en sentido profesional o un abogado, ¿no? De me pasó esto, necesito esta asesoría para este caso súper específico y nada tiene que ver con la relación del día a día. Y un psicólogo sí. La verdad es que disfruté muchísimo esta entrevista. Muchísimas gracias por ser nuestra madrina. La verdad es que gracias por creer en el proyecto, gracias por aceptar la invitación. Antes de terminar, me gustaría ser como recurrente cuando termine cada interacción Ujú. con el entrevistado, que es hacerle esta pregunta: ¿qué consejo profesional te hubiera gustado recibir en algún punto de tu vida? O lo podemos cambiar a ¿cuál ha sido el peor consejo que te han dado? Que me dio alguien. No, no es que me hubiera gustado, que sí me lo dio y me encantó. Es que lo más importante es aprender a confiar en uno mismo y que si confío en mí, se va a notar y eso va a hacer que me vaya bien y que mis pacientes lo van a sentir cuando trabaje con ellos. Porque si ellos ven inseguridad y desconfianza en mí misma, pues se van a alejar. Entonces, confiar en mí, ¿sí? El peor consejo, no me lo dijeron, lo viví. Lo viví en terapia cuando todavía era estudiante y dije, jamás lo voy a hacer, voy a evitar hacer eso. Mi psicóloga que me atendía en ese momento, no sé si era por la hora en que me atendía, generalmente era entre 3 y 4 de la tarde, después de la comida. A lo mejor sí, también un poquitito eso, un poquitito de que a lo mejor repetía y repetía bastante lo mismo y se me dormía. Sí, empezaba así a cabecear y yo hablé y hablé, y yo, me estoy ignorando. Y pues obviamente desde mis carencias de atención que yo tenía, pues me sentía mal. Aquí el problema es que yo me aguantaba de decirle, ya hasta que de a tiro ya hacía esto, digo, ¿tienes sueño? Cuando ya cabeceaba. Sí, y me desvelé y esto lo, ok, qué bueno, andaba cansada. Luego después supe que estaba embarazada y que porque estaba embarazada, pues le daba. Después tuvo el bebé y pues que se desvelaba. Dije, ay, no, ya son muchos pretextos. Dije, mejor ya no. Y me desmotivó bastante eso, ¿no? Fue demasiado incómodo
pues para mí el haberlo soportado, pues, creo que ahí lo que me ayudó, la terapia que me ayudó fue poner el límite de ya no quiero ir con esta señora porque se duerme. Ahí vino la parte de si tienes mucho sueño, si estás muy cansado, mejor solicítale que cambien, pero no le regales que te estés durmiendo en una sesión. Muy bien. Nos quedamos con los dos consejos. De nuevo, muchísimas gracias por haber estado en este espacio. No, gracias a ti, de verdad, por la invitación, por considerarme, por ser la madrina. Es un privilegio, la verdad. Espero que este inicio se multiplique por muchísimos aprendizajes, porque cada entrevista te va a dejar mucho aprendizaje y espero pues seguir participando más adelante en otra oportunidad y ver tu desarrollo y tu crecimiento en esta área que, como en todas las áreas en lo que te conozco, siempre te has desempeñado favorablemente. Oh, muchas gracias. El placer y el privilegio es todo mío y muchas gracias a todos por escucharnos. Gracias, bye.